Hola, amados estudiantes de esta Escuela de Discipulados. Es para mí un placer poder compartirles este hermosísimo tema, sanar a los enfermos. Este, al igual que otros dones, se logran en lo espiritual con el poder de la unción del Espíritu Santo. El amor entre hermanos habla de quienes son discípulos, pero los milagros y los prodigios hablan del poder sobre los discípulos, y esto para obrarlos en su nombre. Debemos reconocer que el poder nos viene por medio del Espíritu Santo de Dios. Asimismo, Jesús lo reconoció cuando andaba en las sinagogas enseñando junto con sus discípulos. Él mismo leyó el libro de Isaías, ese profeta donde se hablaban de los milagros y los prodigios que hacía el Espíritu Santo. Hay que tener muy en cuenta que el orgullo y la unción no caminan de la mano. Y podemos citar un ejemplo con Elías y Eliseo. Eliseo era su discípulo, era su aprendiz. Tenía una lealtad para su maestro, para su mentor, y estuvo con él hasta el último día en el que fue arrebatado por Dios. Vemos que la túnica cayó en el suelo y Eliseo decide recogerla. Eliseo, aún siendo un discípulo, estuvo con Elías todo ese tiempo de su vida y aún recibió la doble porción que Elías no tuvo. Eso habla bien de un discípulo que puede recibir aún más y hacer mayores señales incluso que un maestro. Y eso es lo que Jesús nos dice cuando nos indica que mayores cosas haremos en su nombre. La sanidad no es un evento aislado del perdón de pecados. La unción puede estar sobre muchos, pero no opera sin antes predicar la palabra. También vemos como ejemplo al mismo Jesús, nuestro Señor. Cuando Él enseñaba la palabra, hablando del reino de Dios, era inevitable que Él no pudiera desprender sanidad. Y vemos como ejemplo el de la mujer con flujo de sangre. Cuando ese acontecimiento sucedió, la mujer tan solo con fe decidió tocar el borde de su manto y en ese momento desprendió el poder del Espíritu Santo que estaba en Jesús, porque el poder estaba sobre Él. Sin embargo, él solamente iba caminando por la calle, no se encontraba en ese momento predicando. Pero tiempo más atrás, si nosotros podemos leer la historia, él venía de Gádara, él venía de liberar a un hombre que tenía un demonio. Y más atrás, él se encontraba en Galilea, donde ahí sí dice que se encontraba enseñando a las multitudes. Quiere decir que cuando este acontecimiento sucedió, él ya había predicado del reino de Dios. Entonces aquí vemos ese ejemplo donde nos dice que esto no sucede sin antes hablar de Dios, porque tenemos que estar en la presencia del Señor para que la unción pueda fluir a través de nosotros. También Jesús nos ordenó que sanáramos enfermos. Y primero, ¿qué es lo que sucede? Él primero nos da la autoridad. Y esto lo podemos ver en Lucas 10, 19, donde Jesús dice a sus discípulos: miren, les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo. Nada les hará daño alguno. Este versículo muestra cómo Jesús les otorga autoridad a sus discípulos para enfrentar y vencer las fuerzas del mal. Luego de que delega autoridad, Él los envía, o mejor dicho, Él nos envía. Y esto lo podemos ver en nuestro versículo maestro, digámoslo, que es Mateo 28, el que habla de nuestra visión, el de ir y hacer discípulos. ¿Qué significa esto? Primero, Dios nos delega autoridad. Luego Él nos envía porque ya vamos empoderados. Y posteriormente Él también nos ordena. Nosotros con obediencia y con fe podemos hacer lo que Él desea a través de nosotros. Cuando Él nos ordena, lo podemos ver en un Marcos 16, 15 y se lo voy a leer más adelante. Entonces, no está en nosotros indicar si podemos o no, porque estos acontecimientos vienen propiamente de Jesús. Cuando nosotros somos y nos constituimos como sus discípulos, entonces Él primero nos delega la autoridad y esa ya nosotros la tenemos, porque además de ser hijos, nos consideramos discípulos de Él, Él como nuestro maestro. Luego Él nos envía ya empoderado, ya investido con el poder del Espíritu Santo para que podamos obrar lo que Él desea. Hay diferentes formas de cómo fueron sanas algunas personas y esto según la Escritura. Y les voy a citar el que les mencionaba anteriormente, que era Marcos 16, 15, donde habla de a través de imponer manos puede suceder este don de sanar enfermos. Dice:
vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Ese es el ejemplo y el versículo claro donde el Señor te ordena, donde el Señor nos ordena que vayamos por el mundo y prediquemos a toda criatura. También hacer este milagro es enseñarle, es predicar de lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas. Otra forma de cómo puede ser sana una persona es cuando dice tocaron a Jesús, y en ese versículo está el de la mujer con flujo de sangre. Con tan solo haberle tocado, ella fue sana. Eso significa que cuando nosotros portamos la unción del Espíritu Santo, es posible que este don pueda manifestarse para gloria y honra de Dios. Dice Marcos 16:18, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. El hecho de imponer manos habla de que nosotros portamos la unción. Si nosotros no la portamos, aunque impongamos manos sobre un enfermo, si nosotros no lo creemos, el enfermo no va a ver en nosotros que puede operar el Espíritu Santo. El enfermo tiene que ver que nosotros creemos lo que estamos predicando y lo que estamos haciendo. ¿La clave cuál es? La clave es la fe, porque sin la fe dice que no podemos agradar a Dios. Vemos el ejemplo del muchacho a quien un padre les había llevado a los discípulos y estos no lo pudieron sacar al endemoniado. Jesús, en un tono molesto, diría yo, les reprochó de que esa generación era incrédula, que hasta cuándo debía de estar él con ellos, porque pese a que él había andado todo el tiempo con sus discípulos haciendo milagros, señales, prodigios, los discípulos aún tenían poca fe, y le habla de eso y les recrimina de que hasta cuándo tendrá que estar con ellos para que ellos puedan hacer lo que les ha enseñado. Y nos dice, en Mateo 17 podemos ver ese relato donde el hombre, el papá, ¿verdad?, le lleva a su hijo y le dice, Jesús, ¿por qué tus discípulos no han podido? Y Jesús le cita en Mateo, pueden ver esa historia. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús les dice, generación incrédula. O sea que les llama incrédula porque no tenían la fe, o porque su fe, les dice, es poca. Poca es su fe y por eso no la han podido hacer. Y cuando habla de la generación, no se refiere al endemoniado, no se refiere al demonio mismo que estaba dentro de ese muchacho. Se refiere a la generación de incredulidad, a la generación de poca fe. Y esa generación puede estar en nosotros si nosotros no tenemos una comunión o una intimidad con Dios. Porque estas dos cosas, estos dos acontecimientos, como es la comunión y la intimidad, nos permiten recargarnos del rema que Dios nos va dando. Cuando nosotros estamos en intimidad con Él, Él nos manifiesta tantas cosas que quiere que hagamos en su nombre. Pero si nosotros no tenemos comunión con Él, ¿cómo Él podrá obrar a través de nosotros? Ese género, les dijo en ese momento, solamente puede salir con ayuno y oración. Es lo que les acabo de mencionar. Sin embargo, Jesús en ese momento no los mandó a ayunar, sino que les citó que tuvieran fe, que por su poca fe no habían podido hacer lo que ese hombre en ese momento les había indicado que hicieran por su hijo, que era sacarle al endemoniado. Las razones de las señales, por qué ocurren o para qué ocurren. Las señales se manifiestan para que las personas crean que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el único propósito y ese es el único fin, que las señales sean manifiestas. No es para vanagloria nuestra, no es para gloriarnos nosotros, no es porque nosotros estemos superdotados, es solamente para que creamos que Jesús nos mandó, que Jesús nos delegó, que somos hijos de Dios y que Él es Hijo de Dios, el que murió por nosotros en la cruz. Estas las atraen a las personas, me refiero, para escuchar la palabra y creer. Cuando hay una señal, la persona lo puede ver y puede testificar de lo que ha visto. Y entonces tiene una razón más, digamos, para poder escuchar y continuar aprendiendo de lo que Jesús puede hacer por su vida. También para creer lo que Él hizo, aun cuando no lo vimos en esa cruz físicamente. El ejemplo de la multiplicación de panes y peces habla bien de esta señal, donde Jesús solamente levantó sus manos a Dios y le oró. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros oramos y creemos con fe que Dios puede hacer algo a través de nosotros,
creamos que Dios no nos va a dejar avergonzados, porque cuando obramos en su nombre todo puede suceder. Así que, amados discípulos, futuros líderes, estudiantes, yo les insto a que anhelen un don como este para sanar enfermos, porque es un don de amor, es un don que puede reflejar la misericordia de Dios a través de su vida. Esto es todo lo que les tenía. Muchas gracias y continúen siempre.